La mayoría de las personas cambia de carro cuando lo único que necesitaba era un buen mantenimiento. En el video pasado logramos revivir este Toyota Corolla 2003, pero ahora viene la verdadera prueba, demostrar que todavía puede salir a la carretera sin problemas. Hoy el Lamborola recibirá un tune-up completo para descubrir si puede volver a ser un carro confiable. Al final de este video sabremos si esta fue una buena inversión o un gran error. ¿Estás listo? Vamos al video. Día número 2, recuperando y volviendo a la vida el Toyota Corolla 2003, el Lamborola, muchachos. Bueno, amanecimos hoy feliz porque ya, como ustedes vieron, pude cambiar el alternador súper fácil. De verdad que me he graduado como mecánico, me siento muy orgulloso. Y no solamente eso, también usted sabe que nosotros los hombres, la mayoría, y comenta aquí abajo tú si te ha pasado esto, nos encantan los carros viejos, nos encanta arreglarlos. Vamos a hacer ahora, ¿verdad? Vamos a hacerle un tune-up a este carro antes. Yo creo que vean toda esta serie, este video, hasta el final, que lo vamos a poner a prueba. Lo voy a llevar a manejar al lugar donde yo tengo miedo manejarlo, que mucha gente me ha dicho: Gerson, no le tengas miedo a ese carro porque esa es una máquina, no todo terreno, pero sí, es como si fuese por una guerra, porque es un Corolla 2003 y esos motores, esas transmisiones, me han dicho que son muy buenos. Bueno, muchachos, vamos a poner esto hoy, quiero mostrárselo, quiero que tengan por aquí paso a paso, porque ustedes también puedan aprender como yo, y no solamente eso, también se disfruten esto que estamos haciendo juntos. Así que bueno, vamos, acompáñenme para que dejemos este Corolla listo para la Fórmula 1. Vámonos. Algo súper importante que le vamos a hacer, ¿verdad? Es primero, vamos a quitar esta tapa aquí, que está un poquito sucia, ¿ven? Y le falta una tuerca aquí. Vamos a poner este carro como tiene que ser. Dale amor, Gerson, dale amor. Mira cómo está sucio esto. Miren esto. No se ha lavado. También vamos a lavar ese motor que quede, digamos, bonito. Nené, decimos nosotros en mi país. ¿Cómo le dicen ustedes cuando algo queda así pulcro, limpio? Bueno, vamos a ponerle estos coil inicio. No sé cómo se le dice esto en español. Tengo esa duda ahí, ¿verdad? Comenta aquí abajo cómo se le dirá esto en español. Esto es básicamente esto que va aquí. Ya se lo voy a mostrar en detalle. Donde van las bujías, ¿verdad? Este lleva 4 bujías que las tengo ya listas para instalarlas, y vamos a reemplazar eso porque yo una vez, les comento, yo una vez con la ayuda de mi amigo Wally, como muchos los conocen, le cambié todo lo que fue el tapaválvulas, que tenía un bote de aceite, pero yo le cambié las bujías hace como casi 3 años ya, y estuvo mucho mejor. Pero el cuando está en frío, más que todo, como que tiembla. Yo estuve investigando, estuve preguntando a otros mecánicos, amigos, y me dijeron: mira, hazle un turno completo, cámbiale la bujía, cámbiale esto para ver si mejora en frío y deja esa tembladera y te sientes mejor. También en otro más adelante de este video, ¿verdad? Porque va a ser una serie completa, vamos también a cambiar todo el tren delantero, y como siempre se lo he dicho, no va a ser este que está aquí, está manito de contador, su servidor. Si me equivoco, ustedes lo van a ver y ustedes también pueden opinar, así que es muy importante para mí que ustedes estén aquí conmigo, me apoyen y digan: Gerson, si se puede, porque yo estoy haciendo esto porque ustedes también comentaron, muchos de ustedes me dijeron: Gerson, este carro tuyo llega a todos lados. Así que bueno, veamos, vamos a instalar esto hoy, verá, paso a paso, cómo se acompáñenme. Y aquí tengo unas bujías, déjenme mostrar. Antes de comenzar, otra cosa que también vamos a hacer en otro video, vamos a pulir ese faro, porque tengo unas cositas guardadas, ¿verdad? Pero quiero que vean que dentro rapidito cómo luce esto. Eso es lo que vamos a cambiar, esos coils. Mira, tiene 1, 2, 3, 4. Esto viene listo de plug and play. Yo lo compré esto en Amazon. Aquí abajo le voy a dejar los links también para que los puedan usar si les interesa. Esto me costó muy económico, de verdad que voy a decir económico, no voy a decir que esto es regalado, nada de eso. Económico comparado con quién, con aquel monstruo, ¿verdad? El Jeep JL, que aquel carro todo vale 500, 300, 1000. Bueno, esto me costó, no me recuerdo, creo que fue barato. Aquí le das el link, como 60, 80 dólares. Y aquí tengo unas baterías, perdón, unos, digamos, las bujías, me costaron como 30 dolaritos. Comenten, está muy cara, yo las conseguí baratas porque yo comparo todo esto, señores, ¿con quién? Con esto, mira, con los Jeep, que nos encantan, pero sabemos que son carros un poquito más costosos, y este también tiene su propósito. Y también les voy a mostrar esto. Otra cosa que vamos a hacer con Corolla, ¿verdad? Vamos, aparte de cambiar las bujías, como pueden ver, son una NGK. Comenta aquí abajo si son buenas. Yo antes usaba mucho esto en todos mis vehículos en Venezuela. Supuestamente venían de Japón. Aquí estoy leyendo, vamos a ver si pueden ver. Y vienen de Canadá y México. Estamos en Estados Unidos, muchachos. Y bueno, el refrigerante. Le voy a comentar algo que yo he visto en este carro, ¿verdad? Que aquí, yo vivo en Florida y aquí hace mucho calor. Y cuando en realidad cuando hace mucho calor, digamos tipo 1 de la tarde, 2 de la tarde, que el sol está fuerte, digamos 95 grados Fahrenheit, que es como unos
sé, como 38 grados Celsius, no es suficiente. Yo estuve leyendo, llamé a mis amigos que no son los expertos, que aquí abajo le dejo el link, hay un video, que es el video más viral y van a aprender demasiado sobre aire acondicionado. Ellos me dijeron, Gerson, usa el mismo refrigerante que usaste en el TJ, porque es el mismo. Entonces, bueno, tengo dos laticas ahí, que yo recargué el otro, y lo vamos a usar hoy también para recargar esto, muchachos. En este video yo creo que ustedes aprendan no solamente cómo arreglar algo, sino también aprendan cómo darle amor a un carro como yo, que lo tenía abandonado, y un carro tan fiel. El 90% de las personas que me escribieron por Instagram y por YouTube en los comentarios me dijeron, Gerson, pon a tono ese carro porque no te va a dejar parado nunca. Espero que no, porque más adelante lo voy a poner a prueba en este video. Vámonos, muchachos, vamos a poner el aire primero. Esto se lo va a recargar primero antes que todo, y luego vamos a ir a instalarle lo que son las bujitas y los coils que tenemos ahí. No sé cómo, ignition coil. Comenta aquí abajo cómo se dice en español. Tengo ese spanglish en la mente, pero de corazón ustedes saben que yo estoy con toda mi comunidad. Bueno, vamos a ver, muchachos. Esta parte aquí no lleva mucha explicación, mucha ciencia, mucha lógica. Simplemente estoy buscando el manómetro, lo tengo por aquí. Veamos. Y básicamente lo que vamos a hacer es conectar el manómetro aquí. Lo vamos a desconectar. Los que estén en su casa no le den miedo a hacer esto porque es algo muy fácil. A mí antes me daba un poquito de miedo, no lo niego. De verdad que sí. Ponen la botella aquí. La vamos a hacer así un poquito. Solo aprendí de los expertos en aire. Ellos la hacían así a la botellita. Ya van a ver cómo. La colocamos aquí. Vean, muchachos. Esto es básicamente en vivo porque ustedes aprendan. La colocamos aquí. Y aquí este manómetro, yo creo que vean esto, él te va a decir cómo está. Eso es lo bueno de aquí, de verdad que si yo veo en Estados Unidos que te hacen la vida más fácil. Yo recuerdo cuando estaba en otro país, hacer este tipo de cosas era muy complicado. Si hay un truco, ustedes se lo saben, déjenmelo saber, pero ya esto viene integrado todo. Mira, se puede reusar esto varias veces y súper económico. En realidad es muy económico comparado con lo que tienes que hacerle. Bueno, aquí lo colocas, ¿verdad? Y vamos a prender el aire para ver cómo está, ¿verdad? Vamos a prender el carro para ver cómo está el aire, si le falta refrigerante o si es otra cosa. Bueno, espero que me escuchen. Creo que no grabé esto, ¿verdad? El alternador. Eso que fue mandando a 100 millas por hora. Miren cómo está. Está bajo, low. Quiere decir que sí le falta gas, ¿verdad? Aquí diría que está bien, normal. Aquí que se pasó un poquito y aquí que tiene demasiado. Pero si pueden ver, está bajo. Entonces hemos acertado. Manita de contador. Vamos a ponerle gas inmediatamente. Ok, vamos, aquí vemos, ¿verdad? Ya está casi la mitad. Yo no sé por qué los mecánicos hacían esto, pero yo lo voy a repetir, ¿verdad? Los mecánicos, los expertos en aire, ellos ponían la botella hacia abajo y le daban así. ¿Por qué? No sé. Ellos son expertos, ellos estudiaron refrigeración. Yo estoy estudiando esto aquí, digamos, con mis amigos que aprendo, pero ellos hacían esto. Comenta aquí abajo por qué ellos batían esto y por qué lo hacían al revés. Bueno, ya creo que estamos finos. Miren esto, está casi lleno. Vamos un poquitico más para que enfríe bastante. Veamos. A la mitad, se pone frío, creo que está bien ya, yo creo que estamos bien, no se va a pasar. Esto, también las bombonas no estaban llenas, para que sepan, estaban vacías. Ahí me cabe esa y completé con esta. Veamos, ellos hacían así, no sé por qué. Bueno, yo creo que estamos bien ya, por lo menos llegó a la parte verde. Y comenten ustedes, tengo que echar un poquito más, no sé. Yo creo que se me acabó el gas, pero hizo el trabajo, muchachos, hizo el trabajo. Sí, yo creo que se me acabó el gas. Bueno, lo importante es también, ¿verdad? Que ya lo pusimos en verde, ya lo llenamos. Vamos a soltarlo aquí, súper fácil, miren, y listo. Una cosa que me recomendaron ellos es siempre cuando esté haciéndole eso, acelerar un poquito para que el refrigerante fluya mejor. Y vamos adelante, vamos como enfría, vengan conmigo. Veamos cómo enfría eso. ¡Wow! Ahora sí, ¿sabes? Esta es una nevera, de verdad que sí. ¡Wow! ¡Qué belleza, Corolla! No tienen el loguito. Te voy a poner también un loguito aquí bien bonito, un forrito bien bonito. Pero señores, ahora sí, y mire, yo creo que vean esto, lo vamos a hablar más tarde, ¿verdad? El check engine que tiene. Y ustedes me van a dar su opinión. Pero por ahora, el aire quedó congelando, como un pingüino. Uy, también le vamos a cambiar esto. Mire por aquí cómo está feito esto. Estoy dando unos, digamos, spoilers para que vean cómo eso también se lo vamos a cambiar. Eso va a quedar nené. Primero que yo voy a hacer, ¿verdad? No es obligatorio, pero yo voy a quitar el negativo de la batería para evitar, digamos, errores. Muchos mecánicos no lo quitan, pero yo prefiero evitar que lamentar. Como siempre se los he dicho, recuerden, muchachos, una llave 10 milímetros le va a solucionar muchas cosas en su carro. En este caso, vamos a quitar los coils, ¿verdad? De que se desconecten. Pero lo primero que vamos a hacer, yo les quiero mostrar cómo está esto todo roto aquí, porque yo una vez lo saqué. Lo primero que vamos a hacer es desconectarlo aquí, pero con mucho cuidado para no partir el conector. Lo presionan aquí y lo alan, ¿ok? Tiene digamos un clancito ahí
un cliccito para que podamos hacerlo bien. Yo siempre hago este truco, lo he aprendido, no lo niego, porque siempre botar los tornillos, las cosas, estoy colocándolo aquí en todos mis carros, en el parabrisas, y ya yo sé que ahí está listo. Una cosa que yo siempre he hecho, es un truco también para, digamos, los más novatos, como yo, es ir uno por uno, digamos, coil y bujía por bujía. Wow, miren cómo está esto todo feo, estaba partido. Esto ni siquiera es de la marca Toyota. No, sí es Toyota, muchachos. Toyota Denso, miren esto, es la propia marca Toyota, pero yo se lo voy a cambiar. Igual lo voy a guardar esto, voy a guardarlo, ¿verdad? Porque no sé si son mañas de viejo, como dice mi esposa, mañas de viejo, pero yo lo voy a guardar por si acaso, un llegue. Como le voy a colocar unas que no son de la marca original de ellos, de esta marca, digamos, aftermarket. Pero muchachos, estamos en 2000 ya, 2026, 2027, 2030. Ya estos años, ya todo viene, digamos, mira, reemplazable y económico. No estoy diciendo que le gustan las cosas originales, también me encantan, pero cuando hay que resolver, hay que resolver. Y cuando se trata de dinero, algo que funcione y es una marca genérica, yo le instalo porque sé que va a funcionar bien. Entonces, bueno, una cosa, vamos a sacar la bujía que está ahí abajo, ¿verdad? Y vamos a echarle, ya van a ver que la vamos a poner aquí. Aunque este ya trae ya, yo le iba a colocar grasa dieléctrica y le voy a mostrar por qué. Hay un truco que mucha gente está usando, ¿verdad? Un truco, muchos mecánicos pueden confirmar, que le ponen grasa de esta. Grasa dieléctrica, este le ponen para los cables, para las juntas, y en lo que es cuando van a poner las bujías, ¿verdad? Los spark plugs, que son en inglés esto, siempre la gente se la está colocando, digamos, con esto, los coils. ¿Por qué? Porque así evita que con el tiempo, ¿verdad?, coja agua, pero no haga marry, que es en inglés, como que no se case bien, no haga la junta bien. Pero miren aquí adentro, muchachos, miren esto, ya él trae esto de dentro, que hago ya café pensado, ya no tenemos que gastar en esa grasita. Ya los nuevos, mira, ¿ustedes ven eso verde? Eso verde es como la grasita dieléctrica, que ya lo trae listo. ¿Para qué? Para que la bujía de adentro, como pueden ver, no se, digamos, se case una vez, porque esto es goma, miren, esto es goma, ¿verdad? Y algunas veces se coloca y ella pierde digo porque me pasó con aquella, pierde la cosa y se sale. Entonces, ya aquí viene, mira, con su grasita, ahí se pueden ahorrar un dinerito. Ok, esta parte que quiero que la vean bien, esto no tiene mucha ciencia. Básicamente esto lo venden también, es como para sacar bujías. Se mete ahí adentro, ¿verdad? Usted va a conseguir la bujía, la cabecita, y le da con cuidadito para no dañar la rosca. Y como pueden ver, salió facilito. Vamos por acá, le vamos dando. Y ahí deberá salir la bujía completa, porque ya tiene como un ganchito ahí que la va a jalar. ¿Ves? Ahí está. Miren esto. Los que son mecánicos opinen, ¿cómo está esa bujía? Yo no sé mucho de eso, está quemando bien, está quemando. Huele a gasolina así, hay que chequear eso. Comenten aquí, yo simplemente, como les dije, voy a cambiarla. Esta es la que tenía antes. Vamos a ponerle esta nueva, que no tiene, digamos, es una marca NGK, que a mí me encanta, siempre la he usado en todos mis carros. Además, creo que este es NGK, si no me equivoco. Este es Bosch, pero vamos a colocar esta. ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿NGK o Bosch? Comenten aquí abajo para ver si no me gusta la cambio. Ok, esta es la nueva, la NGK, y esta es la vieja. Esta es de marca Bosch. No sé qué opinan ustedes, cómo la ven. Yo la veo bien. Me pasó una vez que compré las bujías por internet, me decían que eran la misma, pero no, eran distintas. Por eso, antes de trabajar adentro, antes de meterla, voy primero, ¿verdad? Y lo recomiendo que comparen esto, si son perfectas, éticamente perfectas. Voy a colocarla, muchachos, como se los dije. Tampoco lo voy a guardar porque pueden estar buenas, pero esto me costó $30, $20, no sé. Quiero hacer un turno completo, como se los dije, para salir de duda y no está, y no le cambié las bujías. Si cambiamos las bujías, vamos a también cambiar los coils, que son eso, y así de una vez salimos de duda. La última vez solamente cambié la bujía y me dijeron tenías que haber cambiado también los coils, pero no lo hice, y ahora sí, por $20 más. Y creo que, no sé, aquí le voy a dejar el link abajo, creo que me costaron $60, $70 esos coils. Aquí están. Sin mucha ciencia, vamos a colocar esto aquí. Ellas encalzan completamente aquí, como pueden ver, y las colocamos allá abajito. Ya sería para apretar, aunque apretamos, tienen que tratar de apretar a la derecha para que no rompa nada abajo. Estuve leyendo unos casos que la gente a veces la deja torcida y le rompe la rosca. Ahí va. Esta es la marca que vamos a instalar, muchachos. Como lo pueden ver, nuevecito de paquete, viene con su grasita aquí adentro y vamos directamente a colocarlo aquí. Ya debería automáticamente entrar suavecito. Ahí está, mira. Eso entró, fue nené. Vamos, ahí está. Eso, calzó como anillo al dedo. Vamos a poner el tornillo, que lo tengo por aquí. Se lo dije, lo tenía por aquí. Un tornillito. Algo súper fácil, ya lo vieron. Lo pueden hacer ustedes mismos, hacer el turn knot ustedes en sus casas, con sus carros, sin miedo. No le den miedo, hagan sus cositas, porque así ustedes también conocen su vehículo. Ya que entró bien, aquí lo que vamos a hacer es darle con la llave número 10, que se los dije, con una llave número 10 ustedes pueden hacer muchas cosas. No aprieten, porque lo que es que esto es plastiquito, no aprieten a partir
y ya estamos listos con uno. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todo lo demás. Y se los quiero comparar con este para que vean. Yo no sé si tiene algo que ver esto, pero esta goma estaba partida y vamos a ver uno nuevo. Ya la goma viene fijada. Veamos aquí, mira, esto viene aquí la gomita es fijada, miren esto. Y mira, esta goma está todo partida. Casi todos están iguales, no sé si esto hace que pierda más fuerza el carro. En realidad no sé si bota corriente por esto. Comenten aquí, ustedes son los que saben. Ustedes son los jefes de la casa. Yo hago estos videos para que ustedes aprendan y también para que ustedes no cometan los errores que cometo yo en todos mis vehículos. Siempre se lo he dicho, ahorrar dinero, invertirlo bien de una manera inteligente. Vamos con nosotros 1, 2, 3 y vamos a prender este carro para ver cómo quedan. Estoy feliz, de verdad que estoy feliz. Wow, me siento muy contento metiéndole hermano a este carrito. Vamos para allá. Antes de continuar, quiero mostrarles este truco, ¿verdad? Que lo aprendí de mecánicos viendo en internet y preguntando. Es que esta es la bujía nueva, mira, y este es el coil, digamos, el que ya tenía. Ellos, ¿por qué ahora tienen esta grasa, digamos, de eléctrica aquí? Porque va a evitar que no se case, dice en inglés, que no se junte. Si usted ve, mira, él mira cómo bota para afuera esto, ¿verdad? O se seca y a veces dicen que se pega también al coil. Y ahora con, digamos, uno nuevo, vamos a hacer este, mira, te lo mete y mira cómo queda eso fijo. ¿Por qué? Porque tiene la grasa aquí, la eléctrica le permitió entrar. Si ustedes no tienen, si usted compra, digamos, en cualquier lado y no trae esa grasita ahí, puede comprar esta. Entonces es súper económico en realidad y la puede usar en su vehículo y muchas partes, digamos, de corrientes, conexiones que tiene su carro. Más si usted tiene un carro de off-road también, lo puede utilizar. Usted se mete el agua, esto va a permitir que usted si se moja, le cae agua, no pierda el contacto porque va a tener esta grasita. Bueno, sigo explicando aquí y seguimos aprendiendo, muchachos. Bueno. Aquí una muestra, no sé si será esto por eso, pero está pegado, digamos, el coil de la bujía del spark. Quizás si te hubiese tenido gas adriana eléctrica, le hubiésemos echado. Yo no le eché al mío a esta, aquella vez me hubiese pasado esto. Quizás. Comenten aquí por qué se pega. Está demasiado pegado esto. No se despega tan fácil. Estoy moviendo, ¿eh? Nada. No se despega, está pegadísimo, señores. Dale con una palita de pácata, a ver si se suelta así. Yo tengo esto que uso para poner cosas de plástico. Vamos a ver, lo que no quiero romper nada aquí. Así le meto en un destornillador. No sale, brother. No sé si ustedes lo adivinaron, pero bueno, acabo de aprender algo. Él tiene como unos tornillitos aquí. Este salió bien, pero estoy viendo que tiene espacio ahí, no sé por qué. Pero esto no se puede porque ahí abajo tiene digamos, esto, mira, tranca eso. Imagino que es como un protector para estos que están aquí, no para este. Veamos, este no, es como para estos dos. No sé por qué, comenten ustedes los mecánicos, por qué tiene esto aquí para proteger estos dos. Tengo que quitar esto aquí, un tornillo aquí, solamente uno aquí, y ya. Y jalo esta patinita, ¿ves? Que está presionando estos dos. Ok, aprendizaje novato. Ya vieron, tenemos que sacar esto para poder sacar este coil también. Vamos a colocar este, ya puse la bujía, pero aprendimos con los errores de manito de contador. Vamos a colocarlo, como se lo dije, simplemente plug and play. Esta parte es más fácil, ¿verdad? Vamos a sacar esto aquí, que no lo he sacado bien. Gerson, ¿qué pasó? Pero no me sacaste esto bien. Ok, mete este aquí, pam, pam, pam. Esto más cómodo. Aquí estamos ya listos. Le pongo el tornillito. Vamos de nada a cambiar el otro porque estoy aquí súper fácil. Y me ahorra ese tiempo de estar desconectado y todo lo demás. Vamos por aquí, muchachos. Comenta aquí abajo, ustedes lo hacen de otra manera. Esta es la única manera de hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? Lo estoy haciendo esta mal, está bueno. Lo han hecho en sus casas, no lo han hecho, le da miedo. Yo sí le meto a todo lo que es la mecánica. La única manera de uno aprender es equivocándose con los errores, para que sepan. Nadie nace experto, todos nacemos, digamos, sin saber, y la vida te va enseñando las cosas. Entonces, bueno, vamos con el otro, que de aquí, vamos a sacar la bujía y continuamos. Ok, ya pudieron ver que instalamos los coils, las bujías, los spark plugs, que le dicen en inglés. Estoy viendo también que le falta algo allá como acético, creo que es el de la dirección, si no me equivoco, le falta un poquito. Ya le instalamos el alternador. Aquí, como se los dije, recuerden, voy a colocarle aquí como unos cobertores. Los tengo por ahí de cubricables. Y tengo una duda por aquí que se las quiero dejar saber. Pero vamos a prender primero el carro. Vamos a prenderlo para ver cómo quedó. Y
me siento muy contento, de verdad que sí, porque es súper fácil. Estos carros viejos, no me he dado cuenta que estos carros viejos meterle mano es muy fácil, me trajo un muy bonito recuerdo. Le voy a comentar una historia. Cuando yo estaba en mi país, Venezuela, verdad, yo tuve muchos carros, pero porque yo comencé con un Fiat Uno. Ese Fiat Uno me dio la oportunidad de tener otros carros, pero era un carro que estaba el chasis partido, tenía el tubo de escape podrido, el chasis. Recuerden que esos carros, los Fiat, los que han tenido Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Premio, cuando ellos son de, digamos, no sé cómo se le dice, el de... Ay, se me fue el nombre, no es un chasis. Entonces cuando eso se parte, se dobla, señores, ese carro más nunca agarra alineación. Eso me pasó a mí, no agarraba alineación ese carro, era un problema, pero me hizo aprender muchas cosas sobre vehículos, que hoy en día que tengo esto me estoy recordando, porque ya que uno se muda a Estados Unidos, uno tiene puros carros nuevos y esto de verdad que es muy bonito, me desestresa. No sé a ti, comenta aquí abajo. Yo cuando entro aquí, mi esposa sabe, ella no, ya por lo menos ella no entra por ahí, no me molesta, porque sabe que esto para mí es una terapia, digamos, meterle mano a los carros y arreglarlos. Vamos a aprenderlo, muchachos. Es linda historia que le comenté, porque me trajo muy bonitos recuerdos de mi Fiat Premio, mi primer carro, Fiat Premio, y después de ahí tuve como 15 carros. Fui escalando, compraba carros baratos, los arreglaba, los vendía, me ganaba que si digamos $100, 200, así iba, hasta que pude tener mi Jeep a todo terreno y con todo, tenía 35 en ese tiempo, 35, era como que wow, lo más grande. Bueno, vamos muchachos, vamos a prenderlo. Vamos a encenderlo, el Lamborola. Vamos a poner el aire un poquito para que no sople tanto y vamos a darle. El de verdad que se mantiene en las revoluciones, mira, ahí está, ahí no tembló, porque tiene algo que me temblaba el carro. Ahí está, mira, en 1000 revoluciones, creo que es perfecto. El check engine se le vuelve a salir ahorita, tiene un problema de check engine, ya se lo voy a mostrar. Vamos a poner el escáner, yo tengo un escáner super pro que se lo vamos a poner, pero bueno, ahí no está temblando, está enfriando como una nevera. Se le quitó check engine, pero yo sé que eso se la va a volver porque es otra cosa. Ya van a ver. 197.000 millas. ¿Qué opinan ustedes? Hoy está haciendo un día fresco aquí en Florida, en Miami. 78 es como 32 más o menos. Y vamos a acelerarlo. A ver, se mantiene. Ajá, está perfecto, mira. Ni sube ni baja las revoluciones. Mira eso. Vamos a ver. Ajá, ahí está, mira eso. Ay, papá. Ay. A mucha gente le da pena grabar los videos, dice que me equivoco. Señores, pero siempre hay alguien que aprende de usted y usted va a aprender de alguien. Sea humilde y todo le va a salir bien, ¿ok? Miren cómo quedó ese motor. De verdad que él me temblaba mucho. Pero como se los dije, quizás es porque estos coils, uno de ellos estaba partido. Miren, aquí está, cómo estaba partido esto. Eso es posible. Me di cuenta que algunos son Toyotas, como este, pero a otros no son Toyota. Quiere decir que el que lo tenía antes, digamos, este sí es Toyota, pero hay otros que no son Toyota. El que lo tenía antes, como que le puse una mezcla. Ahora lo reparó. Este es Toyota, mira. Este es normal, Chimberry. Pero bueno. Ay, papá, voló la vida. Vamos entonces, el aire funcionando. Esto es Power Steering, como se lo dije. Vamos a colocarlo un poquito más. Creo que el mínimo ahí está muy por debajo, ¿verdad? Está muy por debajo. Este es el mínimo. Le falta un poquito Power Steering. Vamos a ver si le falta coolant. Vamos a chequearlo. Y después le quiero hacer una limpiadita. Está como muy sucio este motor, mira. Muy sucio. Les voy a ser sincero porque no he lavado el motor, porque mi papá siempre me dice eso, y también los mecánicos de antes, los mecánicos viejos, los que saben, que no fueron a una universidad, sino aprendieron, así como tú y yo, aprendiendo con las manos, equivocándose. Ellos dicen, deje quieto al que está quieto, si no falla, déjelo así. Mucha gente no recomendaba, ¿verdad? Antes me recuerdo con mis carros viejos, no lavar el motor porque puede agarrar una falla, algo. Comenten ustedes aquí, y es verdad, yo mi GJL lo lavo completamente porque es un carro más nuevo, pero estos carros viejos, no sé, digamos ustedes, Gerson, no lo lave, o sí, lávalo, ponle agua, jabón, tapa esto, tapa aquello, y yo voy a seguir su comentario. Yo sé algunos trucos, pero quiero que ustedes, los quiero probar, los reales de verdad de One Life, ¿verdad? Toda esa comunidad, a ver si en realidad tú que estás viendo, que te gustan los carros como yo, vamos a ver si tú sabes, ¿lo lavo o no lo lavo? Vamos a dar una vuelta para ver cómo se siente este carro, aquí mismo en la carretera, y ya vendría la siguiente fase de este carro. La transformación nené. Ok, aquí vamos, ¿verdad? Y le voy a decir algo. El carro todavía me sigue temblando un poquito. Pensé que eran las bujías. Bueno, son parte de los carros viejos, ¿verdad? Y descartando por lo más económico. Pero yo también compré las bases del motor,
que usualmente también, esto me pasó en otros carros viejos, comenten ustedes también aquí abajo, que las bases del motor cuando están malas, ellas también hacen vibración. Entonces básicamente, mire, es cuando voy como frenado, ¿verdad? Las vibraciones, mira, las revoluciones por minuto están como siempre en 800, de ahí no bajan. Entonces no creo que sea el misfire, ¿verdad? Que siempre ese errorcito, se me borró el check engine, pero vamos a ver si vuelve. No sé si vuelve después por la batería, yo creo que es otra cosa, después se lo comento. Pero mira, cuando freno más que todo, ahí verán, cuando voy a cruzar freno, el carro tiembla. Ahí vamos, ahí está. No sé si pueden ver. No sé si pueden ver, pero tiene un poquito. Y voy a cambiar las bases ahora, ¿ok? Ese va a ser el siguiente paso. Yo los compré ya también las bases. Le compré el tren delantero, que es parte de este tune-up, de este carrito viejo de 23 años. Tiene este carro, estamos en el 2026 ahora. Si usted lo ve después, en el 2050, va a ver lo duro que son estos vehículos, porque en realidad son unos duros. Pero bueno, creo que aquí, señores, parte de los carros viejos y probando de lo más barato a lo más caro, pero ya le dice el turno, por lo menos le dice eso. Voy a guardar esos coils que pueden servir con un llegue y las bujías también. Pero ve ahí, mira, ahí escuchan. Más que todo es cuando me paro o cuando voy en retro, ¿verdad? Y hice un par de llamaditas, mira, siempre está ahí, ¿ves? Revoluciones no es problema, el problema es, creo que el motor se está moviendo, y eso posiblemente pueden ser las bases. Económicas, las bases me costaron $50 también, vamos a ir sumando aquí $50 para las bases. Digo económico porque para esos carros nuevos es algo mucho más caro, pero vamos a entonces, señores, a meterlo de nuevo, a continuar con las bases para que este Lamborghini lo llevemos al trabajo, señores, a manejar 70 millas diarias, papá. Como pueden ver con el tembladero, señores, vamos a ver si pueden ver, notar un poquito cómo tiembla, pero las revoluciones también, no es nada con eso. Escucha, está temblando, ¿verdad? Vamos ahora a cambiar las bases, a ver qué tal, y también vamos a ver si también limpiamos el cuerpo de aceleración, que es el sensor MAF, si no me equivoco. Y bueno, este video termina aquí. Veamos si le podemos poner algo más con las bases del motor hasta que tengamos todos listos en el turno del Corolla, el Lamborghini. Aquí vamos a poner un Lamborghini aquí, ya verán.